Hola, buenas tardes. Soy del equipo número 5. El equipo está integrado por Palmira, por Citlali y por su servidor Carlos. El tema que vamos a abordar hoy es sobre factores que influyeron en el mantenimiento, la sustitución y la erradicación de las lenguas amerindias. Como podemos recordar a lo largo de la historia, esto empezó desde que las colonias españolas llegaron a Hispanoamérica, en el cual hubo un cambio significativo sociolingüístico en todo el territorio americano. Como podemos recordar, el territorio americano tenía diferentes tipos de poblaciones indígenas en toda su extensión, las cuales tenían su diferente tipo de lenguaje, tenían diferentes tipos de religión, diferentes creencias y cosas por el estilo. Y al momento de la llegada de los españoles al territorio americano, con su lenguaje castellano y con sus diferentes tipos de culturas y religiones, en el territorio americano, en zonas hubo una erradicación en ese territorio del lenguaje amerindio. También en otros territorios, en diferentes zonas, hubo más tipo de convivencia. Intentaban aprender el idioma lingüístico de ese tipo de población indígena, y los españoles intentaban que ellos aprendieran su idioma, por lo que se les consideraban a esas zonas bilingüismo, ya que interactuaban entre ellos dos. También en otras zonas inhóspitas, como en zonas montañosas, en selvas o cosas por el estilo, los españoles pues obviamente no podían llegar, no podían llegar a esos tipos de lugares, por lo cual en esos territorios las poblaciones indígenas mantenían el monolingüismo, ya que permaneció su lenguaje amerindio intacto, ya que no sabían nada acerca sobre el idioma español ni sobre otro idioma. Y como podemos recordar, anteriormente, en zonas donde hubo el bilingüismo, en ese territorio también hubo una mezcla genético entre españoles e indígenas. Como podemos recordar, los españoles se consideraban a ellos como sangre pura española, por lo cual se sentían superiores a los indígenas, y sus hijos, que tenían las mezclas entre español y indígena, se les consideraban mestizos. A esa población mestiza inclusive se les consideraba más que a un indígena, pero menos que un español. Como podemos, el mestizo y el español siempre intentaron alejar, o más que nada intentaban tratar a los indígenas como esclavos, o sea, denigrar su vida, por así decirlo. En este punto también, en estas zonas del territorio del bilingüismo, hubo muchos cambios políticos, culturales, socioeconómicos, religiosos, ya que los españoles nos quitaron nuestras creencias, o sea, quemaron todo, y también cambiaron nuestras formas de pensar, y nos inculcaron siempre la religión católica, nos impusieron sus métodos de pago, nos pusieron sus propias políticas, por lo cual, o sea, la mentalidad de todos los indígenas y de todos los mestizos cambió a como lo conocemos actualmente. También en un artículo, en un documental de trabajo de un peruano, esto nos habla más que nada que las políticas del Estado hablan que ellos no asumen las diferencias culturales como riqueza, más que nada las asumen como un problema que hay en el Estado, el cual se debe erradicar para poder construir una nación. Y en mi punto de vista, o sea, considero que eso está mal, ya que el multiculturalismo como los tienen ellos deberían ser respetados ante todo, ya que muy orgullosos deben de estar ellos por tener diferentes tipos de culturas, diferentes idiomas, diferentes acentos. Pero inclusivemente ellos son los que se quejan en la actualidad, que no tienen respeto
hacia su dignidad o hacia su persona, ya que sinceramente, o sea, ustedes han visto videos o cualquiera de ustedes han juzgado a poblaciones indígenas en diferentes tiempos de su vida. Más que nada son en la infancia, en las cuales son esas burlas hacia ese tipo de poblaciones. También, como podemos recordar, hay diferentes tipos de modelos multiculturales y multilingüísticos. Son 4 más que nada. El primero nos habla del modelo de aislamiento. El modelo de aislamiento se concreta más que nada en jerarquizaciones, en el cual nos dice que las lenguas amerindias deberían ser, o sea, la zona top, o las zonas, sí deberían de ser las zonas top en estos lugares. También existen lo que son el modelo de compensador. Aquí más que nada nos habla sobre la población actualmente, o sea, denigran, o más que nada las zonas indígenas, o sea, se encuentran en zonas rurales, por los cuales no tienen los mismos beneficios, no tienen los mismos manera socioeconómica que las poblaciones que se encuentran más urbanas, o por así decirlo, más modernizadas. También existe el modelo de multicultural. El modelo multicultural, o sea, acepta el multiculturalismo y también el multilingüismo, pero esto nos habla que estos dos, o sea, no hay una posibilidad de que se lleven bien, ya porque va a haber una diferencias entre ellos, los cuales van a por así decirlo, separarlos más. Y el último modelo que nos habla es el intercultural, el cual es un modelo integral y pluralista, el cual intenta revalorizar los diferentes tipos de lenguajes amerindios para que puedan tener más impactos, no más impactos, sino para que tengan los mismos derechos y los mismos privilegios que cualquier otra población como otra ciudadanía. Hola, soy Palmira Daja de Ramírez y hoy voy a hablar sobre la implantación de políticas lingüísticas que favorezcan la conservación de las lenguas amerindias. En muchos países de Hispanoamérica que son multilingües están haciendo un esfuerzo por implementar modelos educativos que puedan dar respuesta a la diversidad cultural y lingüística que estos tienen, al mismo tiempo que amortiguan el analfabetismo y el fracaso escolar de sus poblaciones indígenas bilingües y monolingües. En muchas de estas comunidades donde no existen programas o estos no funcionan adecuadamente, la lengua amerindia se aprende en el núcleo familiar y esta es utilizada para la comunicación cotidiana entre los miembros familiares. Esta lengua es aprendida de forma inconsciente, al contrario del español, el cual es aprendido en la escuela y es únicamente utilizado en esta misma, aunque el estudiante tenga como única lengua la amerindia. Esto resulta en abandono escolar debido al poco conocimiento del español que los estudiantes tienen, dando como resultado el fracaso escolar entre la población infantil indígena. Esta situación se da en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Argentina. Un ejemplo de esto es un estudio en 1996 hecho por el profesor de Lengua y Civilización Quichuas en la PCUQ, Fausto Lara, sobre la escuela rural en el Chimborazo, en el cual este declara que el fracaso escolar es muy elevado en esta zona, y cito: los niños hablan en quechua, como el profesor habla en castellano, los niños no entienden nada y se asustan. Y esta situación se repite en Guatemala, Perú y Bolivia, entre otros países, los cuales tienen algún programa de educación intercultural bilingüe. Pero en países como Argentina, Chile o México, la situación es todavía más grave, ya que en estos países no se han implementado programas de este tipo. Otro ejemplo de este caso es Guatemala, donde factores como la falta de materiales, la insuficiente formación de los docentes y el desprestigio hacia las lenguas mayas hacen que la educación sea únicamente impartida en español, a pesar de que el programa sea bilingüe y los profesores sean de origen maya. Ahora voy a hablar de bilingüismo y disglosia, distinto estatus social entre el español y las lenguas amerindias en Hispanoamérica.
Es un hecho que las lenguas desaparecen al estar en contacto con otras lenguas, y a pesar de que es muy difícil encontrar situaciones donde el bilingüismo coexista sin conflicto, estas sí existen, por lo que hay que analizar cuáles son las situaciones que hacen que una comunidad mantenga una situación de bilingüismo estable y cuáles son las que favorecen la sustitución de una lengua al estar en contacto por otra. Un ejemplo de bilingüismo estable es Paraguay, donde las jóvenes generaciones siguen manteniendo el bilingüismo, al contrario Guatemala, donde en algunas comunidades mayas las familias obligan a sus hijos a que sean monolingües en el español. Como resultado, Paraguay tiene un 80% de bilingüismo, mientras que Guatemala tiene un 40%. Es innegable que la convivencia con el español y las lenguas amerindias conlleva una desigualdad tanto en el estatus social como en el político. Prácticamente en todos los países hispanoamericanos, la lengua del prestigio es el español. Este es usado en situaciones y actividades prestigiosas, como la política, los medios de comunicación, la economía a gran escala, instituciones oficiales y la educación. En cambio, las lenguas amerindias se asocian a actividades de solidaridad. El uso de estas lenguas es reservado para el ámbito familiar, los intercambios comerciales a pequeña escala dentro de la misma comunidad bilingüe o prácticas religiosas. En otras palabras, el español es la lengua del poder. Es la que potencia las instituciones políticas, educativas, económicas, entre otras. Si las lenguas amerindias se especializaran en estos ámbitos, este sería un factor fundamental que produciría el mantenimiento de la lengua amerindia en convivencia con el español, como ocurre en Paraguay. Pero, si la lengua de prestigio va invadiendo espacios destinados a la lengua amerindia, es muy probable que se produzca una sustitución lingüística a favor de la lengua prestigiosa, el español. Y por último, voy a hablar del prestigio social y actitudes hacia la lengua. El reconocimiento social de una cultura indígena determina los procesos de conservación o sustitución de una lengua. Tomamos ejemplo a Paraguay, donde el guaraní, aunque este esté en una situación de disglosia con respecto al español, este goza de prestigio entre la población, la cual reconoce en esta lengua la expresión de su cultura y de su propia identidad como paraguayos. Aún así, existe la curiosa disociación entre el guaraní que se habla en la capital y el guaraní indígena, relegado a las comunidades indígenas. El guaraní indígena es de los indios, rechazados como un grupo salvaje e incivilizado, a diferencia del guaraní mestizo o jopará, que se habla en la ciudad y que, según la propia opinión de los paraguayos, goza de un prestigio superior, pues este no se asocia con el guaraní indígena. Otro ejemplo podría ser el náhuatl en México, en el cual las lenguas amerindias no gozan de prestigio o reconocimiento social hasta el punto donde la misma población identifica el español como el único idioma que se habla en México. A las lenguas amerindias solo se les reconoce socialmente con el estatus de dialectos. Tras un estudio antropológico entre estudiantes procedentes de Oaxaca, emigrados a la capital, este expone cómo algunos estudiantes escribían en lengua indígena. Sin embargo, tras la burla de sus propios compañeros, tachaban o borraban las respuestas. También se dio el caso de maestros que en voz alta señalaron que eran la carga del grupo por ser muy tontos. Ante esta situación, probablemente estos alumnos mixtecos abandonaran su lengua, que es socialmente estigmatizada. Otro testimonio de un indio náhuatl exponían que los derechos no eran iguales para todos los mexicanos. Este tipo de testimonios se encuentran prácticamente en todos los países hispanoamericanos, como en Perú. Taipe Campos expresa que las expresiones culturales locales son objeto de burla, crítica y desprecio por los mismos docentes, especialmente en aquellos que provienen de las ciudades y que son monolingües hispanos. El primer punto que vamos a ver es la consideración social de las variabilidades del español hablada por los bilingües. Estas pueden generar cambios en el sistema tanto premonial como preposicional, en los campos semánticos, que vendrían afectando los tiempos verbales, así como el orden de las palabras y su estructura. Estas variaciones se deben a que nuestra lengua tiene una gran variabilidad, como ya se había mencionado,
Y el hecho de que una causa supuestamente directa a este problema sea su mal aprendizaje realmente es un completo error. La sociedad las han etiquetado como variedades imperfectas o mayormente conocidas como errores lingüísticos. Dichos errores son producidos por la influencia de las lenguas americanas y que la verdad sí nos tendrían afectando mucho, ya que la pérdida de un idioma puede ser tan grave como la extinción de alguna planta o de algún ser vivo, ya que cuando una lengua desaparece, los conocimientos que habían en ella también se van con dicha lengua. Ahora, como siguiente punto se verá la lengua como un factor de cohesión grupal. En la identidad grupal pues tiene que ver tanto un tema de lealtad, ya que miren, un ejemplo claro son los indígenas. Estos se sienten muy orgullosos de su lengua a pesar de que hay muy pocas personas que la entienden y que pues pueden hablarla, que pueden comunicarse con las personas con su dicha lengua. Como también nosotros cuando vamos al extranjero, a pesar de que ya sí hay muchas personas que hablan el español, pues o sea, pues mi punto es de que todavía hay personas que no y que realmente es difícil comunicarnos. Y hay ciertas comunidades que se sienten avergonzadas y prefieren ocultar. Ahora, la proximidad por el alejamiento de los centros geográficos, pues sí es un papel muy importante en la conservación o el abandono de las lenguas, que es evidente que una lengua va a sufrir cierto proceso de sustitución lingüística. Un ejemplo muy claro, no tenemos que ir muy lejos, es nuestro país, que es la pérdida de la lengua autóctona y que hoy en día pues en esta comunidad se habla casi todo por el español, ya que la falta de reconocimiento de su lengua y cultura por la sociedad pues ha hecho que ellos la nieguen como su identidad indígena. Ahora, en el caso de su situación económica, pues es un tanto como muchas otras zonas rurales donde hay una extrema pobreza, que supone que para que dichas condiciones mejoren, lo que tienen que hacer es emigrar a otra zona, que vendrían siendo las zonas industriales, ya sea en nuestro mismo país o incluso en el extranjero. Y aquí sí hay cierto, pues sí vienen afectando su idioma o lenguaje más bien, ya que al salir de sus comunidades tienen que adaptarse al lenguaje que se hable en dicha sociedad para poder sobrevivir e integrarse a la sociedad, y vendrían dejando a un lado su lenguaje, su identidad. Para concluir este tema, pues solo decir que todos estos factores que se mencionaron anteriormente, si vienen afectando o sustituyendo la lengua, pero ninguna lengua viene siendo mejor que otra. No hay ningún lugar o no hay pruebas pues de que una lengua sea mejor que otra. Realmente es algo que nos identifica y de lo que no tenemos que sentirnos avergonzados. Muchas gracias.